Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a tener en su esencia. Hoy estaremos hablando acerca de qué es lo que pide el rey. Recordemos que este mes hemos empezado con una serie hablando acerca del reino, pero le hemos llamado lo que el rey pide. La pastora Leti la semana pasada les compartió acerca de una reina sin corona. Hoy quiero hablarte acerca si un rey pierde también su cetro. ¿Qué es un cetro? ¿Qué significaba un cetro? Un cetro era alguien que usaba un rey y eso simbolizaba autoridad. Imagínate un rey sin un cetro. Entonces, ¿qué tan importante significaba un cetro en un rey? Pero ¿qué tan fácil es que uno como rey pueda perder la autoridad? Creo que últimamente en estos tiempos se ha perdido mucho acerca de la autoridad. Se habla mucho de autoridad, pero se lleva a cabo muy poco de ello. Y hablando en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, dice así: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo cuidara, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto vas a poder comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Recordemos que Dios hizo al ser humano. Recordemos que también Dios puso al ser humano sobre toda la creación. La Biblia dice que Dios entonces tomó a Adán y a Eva y lo puso en el Edén. Creo que un lugar tal vez pequeño, pero donde Dios le iba a empezar a enseñar a Adán y a Eva cómo se debe de reinar correctamente. En otras palabras, le iba a enseñar cómo se debe de ejercer la autoridad correctamente en la vida. Y él le da tres indicaciones. Tres indicaciones que en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15, le dice que Dios lo puso, a Adán y a Eva, los puso en el Edén. Y les dio estas tres indicaciones. Una de ellas fue: debes de labrar la tierra. Número 2, debes de cuidarla. Y número 3, le dio una orden o un mandato. Cuando Dios le manda a labrar la tierra debes de trabajar. El trabajo es una bendición. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, todavía no habían caído. Algunos piensan que el trabajo fue la maldición que trajo Dios hacia Adán y hacia Eva. No es cierto. Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y le dijo a Adán que empezase a trabajar, que empezara a labrar la tierra. Y yo saqué el significado de la palabra labrar, que significa trabaja, remueve, planta, cosecha, multiplica lo que te estoy dando. Lo puso a trabajar. Y creo que un rey, algo que debe de hacer es trabajar. Hoy podemos recordar la vida del rey David, que en tiempo de guerra el rey David se quedó, vamos a decirlo, en el castillo. Era el lugar donde no tenía que estar en ese momento. Hay tiempos de poder salir tal vez a disfrutar, hay tiempos también de estar en familia, hay tiempos de estar con los demás, pero en este tiempo tan especial, que era un tiempo de guerra, el rey David se quedó en casa. Y creo que uno de los grandes problemas que el hombre puede tener es ser ocioso. Que en el tiempo que hay que trabajar y hacer algo en la vida, no se hace. Y la Biblia nos habla acerca del libro de Proverbios 20:13. Dice: no ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te vas a saciar de pan. También Proverbios capítulo 20, versículo 4 dice: desde el otoño el perezoso no ara la tierra, pide la cosecha y no hay nada. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa va a sufrir hambre.
La Biblia también nos habla en Proverbios 12:24. Dice, la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Entonces, ¿qué es lo que lo primero que Dios le mandó a él? Empieza a trabajar, empieza a labrar, empieza a remover las cosas, empieza a remover la tierra. Empieza a plantar para que puedas llegar a cosechar. Y creo acerca de la palabra ocioso significa alguien improductivo, alguien que no cumple el propósito, alguien que es estéril, alguien que vive desocupado. Creo que el trabajo de un rey es continuo. Hoy puedo recordar lo que Jesús les dijo a los discípulos. Yo hago lo que he visto a mi Padre siempre. Y era que él era un hombre trabajador. Un rey debe de ser trabajador. Un hombre tiene que remover las cosas. Hay que quitarlas, hay que removerlo. Aquellos terrones, desbaratarlos. Aquella cosa que puede salir sobre la tierra, hay que quitarlo, desbaratarlo. Creo que hay un trabajo profundo en un reinado. Pero hoy quiero que tú y yo podamos entender esta parte de la Escritura. ¿Qué Dios te ha confiado a ti? ¿Qué Dios me ha confiado a mí? Porque Dios le confió a Adán todas las cosas, pero en el Edén le confió y le dijo, labra la tierra. ¿No será que Dios también a ti te ha confiado tu vida? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Te ha confiado tu esposa? ¿Te ha confiado un matrimonio? ¿Te ha confiado varios niños? ¿Te ha confiado una empresa? ¿Te ha confiado una iglesia? ¿Te ha confiado algo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos gobernando correctamente? ¿Estamos trabajando profundamente? ¿Qué estás haciendo para tu vida? ¿Qué estás haciendo en tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo con tu familia? Y creo que esto nos llama y nos habla acerca de que hay que trabajar. Hay que remover las cosas que no son. Lo que va a impedir que pueda crecer y dar mucho fruto, hay que quitarlo. Yo creo, la Biblia nos habla acerca de las hormigas. Y dice en el libro de Proverbios, dice, ve y ve a las hormigas. Porque a la hormiga Dios la considera sabia, ya que dice que estos pequeños animalitos son más sabios que los sabios. ¿Dónde radica la sabiduría de una hormiga? Que es trabajadora. Pero también algo que nos enseña de una hormiga es acerca, dice, que prepara su comida para que cuando vengan los tiempos de invierno, ellas no perezcan. Alguien sabio prepara las cosas. Alguien que quiere levantar una gran cosecha debe de prepararse. Y para prepararse hay que trabajar. Eso es lo que hace la hormiga. Cuando ves un hormiguero en invierno, todas las hormigas en el invierno están en casa, pero porque trabajaron arduamente. Creo que habrá años en nuestra vida donde tal vez podamos ya estar en casa, ¿verdad? Podemos estar disfrutando de todo aquel trabajo que se hizo, pero a veces nosotros queremos disfrutar en nuestros años ya avanzados, queremos disfrutar, pero lo que nunca sembramos, lo que nunca preparamos. Y creo que esa no es la manera correcta. Creo que hay que preparar. Hay que quitar como aquel, por eso yo ponía el ejemplo, aquel campesino. Él puede ver la tierra. Va y checa la tierra, cómo está. Y dice, bueno, aquí yo quiero plantar algo. Yo quiero que aquí se dé mucho fruto. Y él empieza a trabajar, a preparar la tierra. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de empezar a prepararnos para reinar correctamente. Tal vez muchos años se nos han ido, pero creo que puede ser el tiempo para que usted y que yo empecemos a preparar las cosas para los últimos tiempos. Para los últimos tiempos de nuestra vida.
porque no sabemos cuántos años vayamos a vivir usted y yo, pero sí hay que prepararnos. Y creo, entonces un campesino llega y empieza a romper la tierra, a quitarle las piedras, a quitar todo aquello que está estorbando, aquella hierba mala, aquello que está impidiendo, que puede impedir. Hay que prepararnos para hacerlo. Por eso dice, ve y ve a la hormiga, que es trabajadora. Tú la ves trabajando. Pero los resultados es que después no va a perecer. Los resultados es de que tiene comida aún en los tiempos muy difíciles. Los resultados son que aunque las cosas estén exteriormente muy mal, adentro están las cosas bien. El mundo puede estarse revolcando, el mundo puede estarse destruyendo, pero cuando tú y yo reinamos correctamente lo que Dios nos ha confiado, los demás pueden colapsarse, divorcios, separaciones, muchas cosas como hoy sucede en el día, y en el tuyo no va a pasar. La Biblia nos habla acerca del hombre sensato, aquel hombre que aprende a escuchar el consejo y lo lleva en su vida. Y dice acerca de ese hombre sensato que va y él quiere edificar la casa. Y dice que el hombre sensato lo que hace es cavar profundo hasta llegar a la base principal, en la roca. Y desde ahí empieza a hacer su casa. Y dice que cuando vengan vientos, y dice también que cuando vengan tempestades y ríos, dice, no va a caer. Pero hay de aquel que es insensato, imprudente, necio, que no hace caso al consejo. Entonces dice, va a venir lo mismo. Porque personas que profesamos conocer a Dios o personas que no profesan conocer a Dios, también tenemos problemas. También nos vienen problemas de arriba, de los lados, de abajo. Pero la diferencia es que alguien pueda permanecer. Y creo que un rey no permanece porque no sabe ejercer correctamente su autoridad. Creo que en Francia ocurrió hace muchos años. El reinado o el rey que había en Francia tuvo que ser quitado. El pueblo se levantó porque no supo reinar de la manera correcta. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo empecemos a trabajar arduamente. Y recuerda que el trabajo es una bendición, no una maldición. Pero en el trabajo hay que haber esfuerzo. En el trabajo hay que haber sacrificio. En el trabajo no hay que hacerlo nada más porque sí. Se debe de hacer con amor. Para las cosas que se hacen con amor, nos ayuda a hacerlas con excelencia. Si lo hacemos por un salario, no lo haremos con amor. No tiene la esencia primordial. El segundo consejo que fue acerca, y dice así en el libro de Génesis, que lo puso en el Edén para que labrara la tierra y para que lo cuidara o lo guardara. Primero, hay que trabajarlo. Segundo, hay que cuidarlo. ¿Estamos cuidando lo que Dios nos ha dado? Uno es trabajar, el otro es cuidarlo. Hay gente que solamente trabaja, pero no lo cuida. Hay gente que trabaja arduamente, pero, ¿sabes? No lo cuida. A veces su matrimonio se ha caído, se ha desbaratado. A veces tus hijos están caídos. Tal vez muchos de ellos están hasta perdidos. Tal vez hasta has sufrido 1 o 2 divorcios o separaciones. Trabajaste, pero no lo cuidaste. Son 2 cosas diferentes. Lo mandó a trabajar, pero también lo mandó a cuidarlo, a guardarlo. ¿Qué es esto de cuidar y guardar? Protegerlo. Que nadie le haga daño. Hace un tiempo plantamos una planta, señores. Pero era un lugar muy transcurrido. Y lo que tuvimos que hacer es ponerle un cerco.
Así la gente no podía pisotearla. Así la gente no podía hacerle daño. ¿Cuál fue el beneficio? Que no pudo poderla aplastar. No pudo perecer, sino creció, se hizo fuerte. Y cuando se hace fuerte, ya no es necesario un cerco, porque sabe protegerse. ¿Qué has hecho en tu matrimonio? ¿Lo has guardado? ¿Lo has cuidado? ¿Lo has protegido? ¿Le has puesto un cerco alrededor? Mujer, ¿has sido un cerco para tu matrimonio? ¿Has cuidado a tu esposo? Hombre, ¿has cuidado a la reina de la casa? Creo que muchas veces como hombre hemos fallado en una de las grandes áreas. Muchos de nosotros tal vez somos muy trabajadores. Nos gusta trabajar. Nos gusta tener algo en la casa. Pero el problema es que no cuidamos lo que tenemos. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado a nuestros hijos? Porque nuestros hijos no se nos perdieron en la escuela. Los hijos no se nos perdieron en la calle. Nuestros hijos se perdieron en la casa porque no hubo el cuidado, porque no guardamos. No cuidamos sus pensamientos. No cuidamos con qué personas podían juntarse. No les pusimos la atención debida a ellos. Jesús trabajó arduamente, pero también cuidó. Jesús mismo nos habla en el libro de San Juan capítulo 17, le dice a Dios Padre, de todos los que me diste, a ninguna he perdido. A todos los he cuidado, los he mantenido unidos. Y te pido, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué significa esto? Tú y yo hemos trabajado para que nuestro matrimonio no se desintegre. ¿O es más fácil echarle la culpa que ella tiene la culpa o él tiene la culpa? Dios nos dio autoridad a ti y a mí como hombres. Y somos los responsables de que nuestro matrimonio no se caiga. Somos los responsables de que nuestros hijos no se nos extravíen. Somos los responsables de que las cosas salgan bien. Hoy muchas mujeres están tomando una posición, la cual Dios no la puso, pero quieren hacerlo, porque el hombre no ha ejercido la autoridad correcta. Pero por eso, esta gran enseñanza, que tenemos que aprender a cuidar el reino, ejerciendo correctamente la autoridad. Si tú y yo no ejercemos correctamente la autoridad, no reinaremos en paz. No será nuestro reino una gran bendición. Pero Dios lo que quiere es que tú puedas reinar correctamente, que no pierdas el cetro, que no pierdas la autoridad. Es tan fácil perderla. ¿Y cómo es que se puede perder? Dios le dijo, el tercer consejo que Dios le dijo a Adán y a Eva, nos lo habla también en el libro de Génesis capítulo 2, y dice, y dice, versículo 16, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, porque si no vas a morir. Dice, y Dios le ordenó, o Dios le mandó. ¿Sabes cómo se pierde la autoridad? Cuando nosotros no sabemos respetar una autoridad. Cuando nosotros no honramos a la autoridad. Creo que una de las maneras correctas para gobernar correctamente, para reinar correctamente, la Biblia nos habla acerca que la corona del hombre es la mujer. Cuando tú y yo honramos y protegemos a nuestra mujer, estamos reinando correctamente. Pero cuando no lo hacemos así, es que no hemos ejercido correctamente nuestra autoridad. Hay un abuso de autoridad. Y creo que una de las cosas que tenemos que enderezar en la vida es empezar a seguir el consejo de Dios, de que la tratemos como un vaso frágil, que la cuidemos, que la protejamos, que la amemos. Entonces, tenemos que cuidar a la mujer, tenemos que cuidar esa corona.
Sí. Y creo que otra de las cosas más importantes antes que la mujer es honrar a Dios. Si nosotros honramos a Dios, ¿y cómo se honra a Dios? Respetándolo, honrándolo. Y esto se lleva a cabo haciéndolo, tomándolo en cuenta a él primero, siguiendo las indicaciones o el consejo de él en nuestra vida. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él nos está confiando un reino aquí en la tierra, pero nos estaba enseñando a cómo debemos de reinar. Por eso es que los pone en un edén, a enseñarles ahí cómo se debe de reinar correctamente. No perdamos nuestra autoridad cuando tú y yo abusamos de la mujer, cuando manipulamos la situación, cuando ejercemos incorrectamente nuestra autoridad. Va a haber abusos y en eso va a haber entonces rebeldía. No van a estar de acuerdo de la manera en que a veces nosotros ejercemos la autoridad y a veces nosotros decimos, es que tú no obedeces. Simplemente creo que a veces nosotros abusamos de la autoridad o no sabemos ejercerla, no sabemos dar el trato correcto. Primero, entonces, para no perder la autoridad, se necesita tomar en cuenta que necesito a Dios, que Él es Rey de Reyes y necesito su instrucción y su dirección y su guianza. Número 2, tengo que honrar a mi esposa, dándole el lugar que le pertenece a ella. Eso te hermosea o nos hermosea a ti y a mí como autoridades. Pero número 3 es la familia. Dios va a pedirte cuentas de tu familia. ¿Qué has hecho con tu familia? Eso es lo primero. No nos va a decir cuántas empresas, no nos va a decir cuánto hiciste, cuánto dinero hiciste en la tierra. Pero sí nos va a decir qué hiciste con tu vida, tomándome en cuenta a mí. ¿Qué hiciste con la esposa? ¿Qué hiciste con tu familia? Creo que son las cosas primordiales. Gracias a Dios por si tú tienes una empresa, un buen trabajo, un buen negocio. Gracias por eso. Trabájalo. Pero no descuides, número 1, tu relación con Dios. Así es como se aprenderá a gobernar correctamente, a ejercer correctamente la autoridad. La Biblia dice que vivamos sabiamente con la mujer. Pidámosle a Dios la sabiduría. Sigamos el consejo de Dios, como dice, ve a la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja y la considera sabia. Sigamos el consejo de Dios. El consejo de Dios hacia Adán y a Eva fue, no tomes de ese árbol. Pero tenía de todos los árboles. ¿Cuántos árboles existían? Miles de árboles o miles de frutos, miles de cosas. ¿Y por qué ese solamente? A veces tomamos en poco el consejo del gran rey. Por eso es que el rey pide que puedas llevar el consejo. El rey pide que podamos reconocerlo a él. El rey pide que tratemos correctamente a la mujer. El rey pide que cuidemos a la familia, que protejamos a la familia, que seamos trabajadores, pero que también las cuidemos. Cuidar es darle tiempo. Cuidar es cercar. Cuidar es impedir que alguien les haga daño. Estar con ellos en los momentos difíciles. Jesús lo estuvo con los suyos. Y tercero, sigamos el consejo de Él. Aquel que lleve el consejo de Dios va a tener éxito y va a saber cómo guiar al pueblo. Ese fue el éxito de Salomón. Cuando él tomó en cuenta a Dios y le dijo, dame la sabiduría para saber reinar. Y fue cuando el pueblo prosperó en todos los aspectos. Porque les enseñó Salomón que lo primero que debe de hacerse es buscar a Dios. Número, honrar a la esposa, darle el lugar que merece. 3, la familia. Cuando Salomón se desvió de estos principios, vino la decadencia. Nos habla de lo mejor que sucedió cuando tomó en cuenta a Dios, pero también nos habla cuando él hizo a un lado a Dios, cuando no llevó el consejo de Dios en su vida, cuando no tuvo el cuidado de su familia. Y sabes, todo se desbarató. En otras palabras, perdió el reino, aunque tenía una posición, pero había perdido la autoridad para poderla ejercer. Hoy es tiempo
de regresar al Rey.